Hola, mi nombre es Javier Molina y para este episodio vamos a hablar sobre Lucifer, ¿ok? Es un episodio que le sigue al episodio de Lucifer, ¿ok? Este es como la continuidad, ¿ok? Entonces hoy vamos a continuar con el tema de Lucifer, vamos a hablar de este, vamos a profundizar en esta información, ¿ok? Entonces, en el video pasado hablamos sobre el material de Rudolf Steiner y cómo Rudolf Steiner en la antroposofía nos enseña o nos muestra que Lucifer, este personaje, es un arquetipo, ¿ok? Es un impulso que se manifiesta en la creación de la materia y del humano y que se manifiesta en el humano, ¿ok? Entonces hablamos sobre cómo Lucifer es este impulso de la búsqueda del yo y cómo sería el principio del el Big Bang, el Big Bang, donde explota todo, o como que se crea todo hacia afuera. O sea, como la energía, por así decirlo, sale hacia afuera y crea. Y ese sería como el impulso de Lucifer, ¿ok? Hablamos sobre eso, como la búsqueda del yo se hace eh, internamente, pero por ejemplo, en el cosmos se ve externamente, se ve como si hiciera externamente, ¿ok? Pero bueno, entonces hablamos sobre cómo Lucifer es este impulso de crear un lugar, un juego en el cual Dios se pueda conocer a sí mismo. Okay. También hablamos de que Lucifer es el arquetipo de la energía femenina caída. Um, ¿Cómo es que este impulso que es femenino um, cómo es que este impulso femenino dentro de nosotros y, y en el cosmos eh, cuando cae en caos y en la sombra, en los pecados, y se crea todo esto, ¿no? Se crea el arquetipo de Lucifer. Y esa caída femenina se le llama Lucifer, ¿no? Y hablamos un poquito sobre esta caída en ese video. ¿Ok? Pero ahora a, vamos a hablar más profundamente de este arquetipo, de cómo es Lucifer, es este arquetipo y cómo funciona este arquetipo. Vamos a empezar hablando sobre cómo Lucifer es la caída de la energía femenina. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que dentro de nosotros y en el mundo material, en el cosmos, existen dos como fuerzas o dos energías que son los polos. ¿Ok? Entonces está el polo masculino y el polo femenino, ¿ok? El hombre y la mujer, el sol y la luna, ¿ok? El padre y la madre tienen diferentes nombres, ¿ok? Entonces tenemos estos dos polos o estas dos mm, como fuerzas creadoras, ¿ok? Que uniéndose crean la materia, ¿ok? Es el tema de el padre y la madre. ¿Cómo es que el padre y la madre en unión crean un hijo? Ese hijo sería la materia y nosotros, ok. Entonces, estos dos polos
tienen sus, su trabajo, por así decirlo, su impulso. ¿Ok? Entonces, la energía femenina o el polo femenino es la energía creadora. ¿Ok? Es la matriz, es la energía que sería caos. ¿Ok? Es la energía creadora. Entonces, imagínense un óvulo. El óvulo es una energía creadora, claramente, pero no crea. ¿Ok? O sea, tiene el potencial de crear, pero no crea. ¿Ok? Esa es la energía, la incubadora que crea. Entonces, la energía femenina es básicamente eso, es la matriz o como un óvulo que no tiene, o sea, que tiene el potencial de crear, ¿ok? Es la energía creadora, es la potencia, ¿ok? Es sí, bueno, es energía en sí, ¿ok? Entonces, cuando sucede esto, eh, para que la energía femenina no se quede como caos y se pueda utilizar, por así decirlo, o pueda crear, es necesario que haya un hombre o un patrón o la energía masculina. ¿Ok? Y la energía masculina es la de la dirección. ¿Ok? Entonces, la energía masculina es la que ordena. ¿Ok? Entonces, y es la que da dirección y todo eso. ¿Ok? Es la que activa. Y esto es importante. Es la que activa a la energía femenina. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos ocupar o ver el tema de los símbolos. Para simbolizar la energía femenina, siempre se ha ocupado el símbolo de Venus. Y para para hablar de la energía masculina, siempre se ha ocupado el símbolo de Marte. Ok, entonces, el símbolo. Entonces, miren. Entonces, este es el símbolo de Venus. Ok, ese es. Es un círculo con una cruz abajo. Ok. Em, sí, bueno, después explicamos este tema. Pero bueno, si tú lo ves, cuando empezamos a buscar sobre simbología y sobre estos temas, empezamos a darnos cuenta que este símbolo de Venus este símbolo de Venus es el símbolo de la mujer, como ya hablamos. Pero si nosotros lo acomodamos bien, o si lo vemos de otra manera, se vería como una copa, ¿ok? Se vería así, como una copa. Bueno, se vería como una copa, ¿ok? ¿Me entienden? Pero, o sea, si tú mueves un poco el símbolo, se transforma en una copa. Entonces también para simbolizar a la mujer o a la energía femenina se ocupa una copa. ¿Ok? Entonces, o para representar el espíritu y todo eso se ocupa la copa.
¿ok? El santo grial, todo eso. Eh, por ejemplo, la copa de la cual tomaron los 12 discípulos de Jesús, todo eso representa como la conectar o como interactuar con el espíritu, que sería el Espíritu Santo, sería como la energía femenina, ¿ok? Entonces, ese sería el símbolo de Venus, la copa, ¿ok? Porque aparte es como es agua, ¿ok? Tiene que ver con la luna y un montón de cosas, ¿ok? Pero tiene que ver con el agua, con el recipiente, que simboliza que por dentro hay agua o algo líquido que representa las emociones, ¿ok? Y como la conciencia eh, colectiva y todo eso, ¿ok? Es la empatía, todo eso. Dentro hay un líquido que simboliza todo eso, ¿no? La conciencia colectiva, la empatía, las emociones, todo eso. Y la copa es, la, la copa sería como la mujer, por así decirlo. Es la que contiene eso. O sea, es la que contiene lo que tú le des. Es la que guarda eso. ¿Me entiendes? Entonces, es como un recipiente emocional, o bueno, no recipiente, sino como si fuera un ser emocional que está conectado con la luna. ¿Por qué? Porque al ser agua lo que contiene el agua o los mares son como controlados por la luna. La luna es la que ayuda a que las mareas suban, a que las mareas bajen. En las plantas hace que el agua em, suba por todo el tallo, cuando estamos en luna llena, todo eso, ¿me entienden? Y aparte actúa en nosotros. Entonces, esa sería como la energía femenina. Venus, el agua, ¿ok? Entonces, se ve como una copa que no tiene como movimiento. O sea, solamente está allí y lo que se mueve es su mundo interior, lo que se mueve es su agua o sus emociones, ¿ok? Pero es la copa, o sea, es como la que, por ejemplo, en las cartas del tarot, em, en las cartas del tarot podemos ver, por ejemplo, a la emperatriz y a la suma sacerdotisa sentadas como pensando. Por ejemplo, la suma sacerdotisa siempre la interpretan como que está leyendo o como que está canalizando o pensando. La emperatriz está como eh, echada en un como em, sofá. Bueno, está sentada y está así como siendo, ¿me entienden? ¿Qué es ese tema? Por ejemplo, también si ustedes buscan sobre pinturas como del renacentismo y todo eso, normalmente a las mujeres las pintan de que o acostadas o al lado de una fuente de agua, acostadas haciendo nada, todo eso, porque es esta metáfora, es el símbolo de la copa. Cómo es que lo único que se mueve es el mundo interno, ¿me entienden? Ellas trabajan con el mundo interno. Entonces, la energía femenina cuando se ve en mundos abstractos, incluso en nuestro propio cuerpo, en el cuerpo de la mujer más que nada, se ve como, bueno, sí, bueno, en el óvulo, se ve como que es el potencial de creación. Es un potencial que está, es, no tiene ni bueno ni malo. Cuando cuando solamente se queda como un potencial, y esto lo vamos a hablar, em, cuando tan solo se queda como un potencial, se transforma en caos, ¿ok? Cuando tan solo se queda en un potencial y no hay una energía masculina que la active, ¿ok? Entonces, ese sería como el símbolo de la mujer, el agua o como el potencial, ¿ok? Ahora, al hombre o a la energía masculina siempre se le ha dado el símbolo de Marte, que sería así. Ok, este símbolo, si nosotros lo vemos o como que
lo modificamos un poco, o bueno, no es necesario modificarlo, se ve como un escudo y una lanza o una espada, ¿ok? Y tiene que ver con la guerra o los guerreros, pero la idea es que tener este escudo o la lanza o la espada es que es la acción, o sea, simboliza la acción, o sea, que tú te mueves, ¿ok? Entonces, no es como la energía femenina, en que la energía femenina es la copa frágil que hay que cuidar porque tiene adentro de que el elixir sagrado, o como le decían, los griegos le decían, bueno, no me acuerdo, pero era de que el elixir que le hacía inmortales a los dioses. Entonces es la copa que hay que cuidar, porque es la copa santa, es el santo grial. Ok, entonces, y que está ahí inmóvil, y que lo único que como que se mueve es el mundo interno. Ok, y ese es como su mundo. En cambio, la energía masculina o Marte es el guerrero que cuida la copa. Entonces, por ejemplo, esto lo podríamos ver como, por ejemplo, en el mito de Arturo. Arturo sería la energía masculina va, que tiene acción y va a luchar por lo santo, por la justicia. Y tiene acción, o sea, se mueve, pero no se mueve internamente, sino externamente en la materia. En cambio, por ejemplo, Ginebra sería la energía femenina, la copa, la que se mueve internamente, la que profundiza en sí. ¿Ok? Entonces, Marte o la energía masculina se ve como la que toma acción, la que acciona, la que inicia, la que busca. ¿Ok? Es quien se mueve, pero aquí en la materia. La energía más femenina es la que se mueve internamente en las emociones. ¿Ok? Entonces, em, entonces, cuando la energía masculina se queda como... Cuando la energía masculina se queda como solamente como energía masculina y no se une a la energía femenina, se queda como un guerrero o como, bueno, cae en el ego, el egoísmo, ¿ok? O cae en la ilusión, ¿ok? Ego y ilusión es lo mismo, ¿ok? Entonces, cuando estas dos energías, la energía masculina se vería como el espermatozoide y la energía femenina se vería como el óvulo. Entonces, como ya dijimos, el óvulo es la potencia de creación, la potencia creadora, mientras que el esperma es el que activa el óvulo. Si no hay un esperma para poder activar el óvulo no crea vida, solamente es el potencial, se queda como un potencial. Y aquí vemos de nuevo, bueno, aquí este tema va a ser importante, lo voy a anotar para que no se me olvide. Em, entonces, el espermatozoide em, es quien activa, uniéndose al óvulo, es quien activa el óvulo y hace que éste empiece a crear. ¿Ok? El espermatozoide de por sí no puede crear, tan solo es la potencia que activa el óvulo a crear. ¿Ok? Y le da el orden. ¿Me entienden? Entonces, si no hay un espermatozoide que active el óvulo, no hay un óvulo o la potencia creadora no crea, sino que se mantiene allí como estancada en un sueño como de querer crear o de procrear, ¿me entienden? Entonces, estas dos energías se unen, ¿ok? Se unen para poder
crear. Entonces, esta energía es lo que crea todo. Cuando ustedes vayan a bueno, esto es material que te encuentras en diferentes libros, escuelas y un montón de cosas sobre cómo estas son dos energías que crean todo y que son lo que mantienen todo en orden. Entonces, por ejemplo, lo pueden encontrar hasta en mitos. Por ejemplo, la mitología griega está llena de dioses hombres, dioses mujeres. Las diosas mujeres tienen siempre un rol como que están siempre como conectadas con la emoción, con la intuición, con, con ver internamente, mientras que los dioses hombres siempre son como de, de, de reinar o de hacer algo externamente, cosas así. ¿Ok? Y por ejemplo, podríamos ver estas dos energías de la energía femenina y la energía masculina como el mito de Gea y Urano, como eh, sale primero Gea como un potencial y luego se crea Urano para que entre ambos creen la materia o el juego o en ese mito la tierra. ¿Ok? Bueno, los, las montañas, todo eso, los titanes, básicamente. La energía femenina, en lo que nos vamos a centrar en este video es en la energía femenina. La energía masculina lo vamos a explicar en el video de Ariman, vamos a hablar más profundamente de esa energía, pero ahorita nos vamos a concentrar en la energía femenina. ¿Ok? Entonces, como ya dijimos, la energía femenina es la potencia creadora. ¿Ok? Si no hay un hombre se vuelve caos o el sueño, o cae como en un sueño de querer procrear, pero no poder. ¿Ok? Vamos a hablar de eso. Entonces, eh, la energía femenina es este potencial creador. Entonces sería los fotones que crean la materia. Y la energía masculina sería lo que ordena toda la materia. Lo que ordena que mis fotones o los átomos de mi piel, de mi cuerpo, no se unan con los átomos de mi polera. O que hace que mis átomos de mi cuerpo no se dispersen y no me vaya dispersando en átomos. ¿Ok? ¿Me entienden? La energía masculina es la que ordena y crea patrones, como ya dijimos. Entonces crea que esta polera sea diferente a mi piel y que mi pelo sea diferente a mi uña y todo eso, ¿me entienden? Y que mis átomos no se combinen y creen una cosa rara, sino que se ordenen para poder crear armoniosamente. ¿Ok? Entonces, y la energía femenina es la energía en sí. ¿Ok? La energía femenina es la que fecunda todo. También es conocida como Sofía, em, como María, también es conocida. Tiene diferentes nombres, lo llaman de diferentes formas. Gea, tienen, le, le dan diferentes nombres a esta energía que es la energía creadora. Ok, es la energía que le da vida a las cosas. Ok, también le dicen matriz divina, la emperatriz. Tiene muchísimos nombres este arquetipo, la verdad. Pero la idea es que es la energía que fecunda todo y que le da luz a todo y que le da vida a todo. ¿Ok? Pero trabajando junto con la energía masculina. ¿Ok? Entonces, nosotros se vería como nuestras emociones, nuestra energía sexual, nuestra energía psíquica, em, como nuestra empatía, todas las virtudes como femeninas que tenemos, se vería físicamente como, bueno, se podría decir que físicamente se vería, tiene diferentes formas de verse en el cuerpo, pero una de las formas sería en el agua que contenemos dentro de nosotros. em,
y cómo también esa agua cruza por, o sea, se encuentra en nuestra sangre, por lo cual en nuestra sangre se encuentra como el alma o el espíritu, porque el alma es, se podría decir que es femenina si lo vemos así, pero la idea es que es ambos, hombre y masculino, pero bueno, se, aquí en nuestra materia el alma se considera femenina y la mente o la conciencia se considera masculina, pero cuando se unen se crea psique. Ok, bueno, espero no enredarme y que se me entiendan. Entonces, entonces, la energía femenina en nosotros se vería como todo nuestro chakra sacro, ¿ok? Todo nuestro chakra sacro es un... está... Bueno, el chakra sacro es de energía masculina. Mientras, también hay otros chakras. Por ejemplo, el chakra corazón es un chakra femenino también, ¿ok? Pero vamos a hablar de los chakras de abajo, los chakras bajas. Entonces, el chakra sacro es un chakra femenino. Ahí se encuentra la energía femenina y se le da el arquetipo de Venus. Eh, sí, se le da el arquetipo de Venus. Entonces, este chakra es un chakra de agua, por así decirlo. Ok, entonces tiene que ver con las emociones, con el instinto, con la intuición, con la energía sexual. Está conectado em, con la energía sexual, con la sexualidad, con aquí también se ve, está relacionado con el mito de Adán y Eva, como Eva, este intercambio de cómo Eva le da la manzana a Adán se ve en ciertas traducciones, se ve como un intercambio de energía sexual o una unión sexual, todo eso. ¿Ok? Entonces, entonces este chakra es el chakra un chakra femenino que nos da toda esta energía creativa y la energía sexual y la energía de los placeres y cómo disfrutar de la vida, todo eso, ¿ok? Es un chakra también artístico donde los artistas normalmente están. Entonces, em, entonces aquí es donde se guarda, por así decirlo, sí, bueno, aquí es donde se guarda la energía femenina, ¿ok? Pero como una energía femenina muy juvenil, por así decirlo, en mitos y en otras, bueno, en escrituras sagradas, simbólicas, em, lo describen o como que lo simbolizan con adolescentes, con doncellas, con mujeres muy jóvenes, las princesas, por ejemplo, de Disney, ellas, las princesas normalmente las interpretan como mujeres muy jóvenes y es este tema de cómo esta energía que se encuentra en el chakra sacro es muy como juvenil o como muy, se podría ver como muy infantil y como muy caótica, ¿ok? Entonces, eh, luego el chakra plexo solar es el que contiene la energía masculina, pero recordemos que está bajo del corazón, entonces también se considera que es una energía como muy infantil o muy adolescente. ¿Ok? Entonces, miren, estos dos chakras contienen las energías femenina y masculina, pero bajo el chakra corazón, o sea, se encuentran en la marca de la bestia. A estos dos chakras eh, le dicen, los llaman también Venus al chakra sacro, que contiene esta energía.
esta energía femenina muy adolescente, y el chakra plexo solar es como Marte, en donde se contiene como esta energía también masculina, pero como muy infantil, todo eso. Y se les llaman Venus y Marte, o Afrodita y Ares. Y bueno, nos describen que estos dos chakras son como muy infantiles, son como, les llaman también la borderline, o la que tiene trastorno del límite de personalidad, y el narcisista o el egoísta. Y los llaman así en diferentes partes y en diferentes mitos y todo eso, ¿ok? Entonces, entonces, como ya hablamos, em, el chakra sacro está conectado con la energía sexual y con nuestro, nuestros órganos sexuales, ¿ok? Entonces, entonces, para poder activar el corazón, o para poder salirnos de la marca de la bestia, que son los tres chakras bajos, hay que activar, o como, no, hay que balancear, mejor dicho, el chakra sacro con el chakra plexo solar. Hay que hacer que se balanceen para que se abra el corazón, ¿ok? Que esto se explica con el mito de Ares y Afrodita y su hijo Cupido, o Psique, ¿ok? Entonces, cuando Afrodita y Ares, o Venus y Marte, eh, hay dos mitos. Uno, Afrodita y Ares son como ya dije, la hiperemocional y el egoísta, y se torturan y son tóxicos entre sí, y crean lo que se conoce en psicología como el ciclo de abuso narcisista. Y se ve así en la marca de la bestia. Cuando estás en la marca de la bestia, se ve como si tu chakra sacro y tu chakra plexo solar estuvieran en guerra, donde uno ataca al otro, ¿ok? Uno está más activo que el otro, entonces esto te crea un desbalance y no te deja activar el corazón. Pero cuando tú haces que estas dos energías se unen en armonía, que esa es una de las hijas que tuvieron Ares y Marte, armonía. Cuando estas dos energías, la energía femenina y la energía masculina, o Venus y Ares, se, se unen en armonía y crean armonía, que es esto de cómo la energía, el chakra sacro y el chakra plexo solar se equilibran o crean un balance, tienen a su hijo Cupido, o el amor, o el niño santo, ¿ok? O el niño Cristo, ¿ok? Entonces, básicamente abren el corazón, ¿ok? Si es que crean armonía, ¿ok? Si crean armonía, crean a Cupido, abren a Cupido, hacen que nazca Cupido o el corazón, ¿ok? Entonces, cuando no sucede esto, cuando no existe armonía, Ares se queda con sus dos hijos, que son Deimos y Phobos, que de hecho también así se llaman sus, sus lunas que tiene Marte, el planeta Marte, tiene dos lunas que son Deimos y Phobos, que son el miedo y la fobia. Ok, entonces Ares se queda con estos dos hijos, Deimos y Phobos, que son su miedo y su fobia, y Venus se queda con el placer, o sea, se queda como la tentadora. Y Ares se queda como el narcisista que siempre cree que lo están persiguiendo y que quieren asesinarlo y que quieren eh, quitarle todo. Entonces él le quita a todos primero para que nadie le quite nada. Todo eso, ¿me entienden? Y Afrodita se queda como la tentadora, la que se prostituye con todos, como en varios mitos griegos existen, ¿no?
Entonces, esto sucede cuando estos dos polos se separan o cuando no crean armonía. ¿Ok? Cuando, cuando no nace armonía. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de este movimiento energético, por así decirlo, que hay dentro de nosotros en estos dos chakras, en el chakra sacro y en el plexo solar, y cómo es que eh, cuando no crean armonía o el equilibrio y no nace Cristo o Cupido o el amor, se quedan en la marca de la bestia y crean este ciclo de abuso donde Ares es el ego que está controlado por el miedo y la fobia y, y Afrodita se queda en las tentaciones controlada por sus pasiones bajas por la carne. Ok, entonces, porque esto es importante. Entonces, como ya hablamos con el tema de los óvulos y los espermas, los espermatozoides, el óvulo es la energía, la potencia creadora. Y el óvulo, o sea, y el esperma es el activador de esa energía, es el que activa esa energía a crear y el que le da orden. ¿Ok? Entonces, cuando estos no se unen, cuando no hay una unión, sea sexual, energética, lo que sea, cuando no se unen estas dos energías o estos dos polos, este, la energía, la potencia creadora se queda como caos, ¿ok? Porque no se unió con el orden. Entonces es desorden y es caos, pero es también como eh, el, de nuevo, el soñar que quiero crear algo, pero no puedo crear nada o no sé. Em, bueno, sucede esto, ¿me entiendes? ¿Me entienden? Donde la energía masculina eh, así se convierte, la energía femenina se convierte en caos, ¿ok? La energía masculina se convierte en un dictador porque, bueno, se crea en un dictador porque se quedó en el orden y en el control, o sea, no hubo nadie que le enseñara a fluir, no hubo ese yin y ese yang, que cuando se unen ambas energías se enseñan uno con el otro, ¿ok? Entonces sucede eso. Y la energía femenina se convierte en caos y la energía masculina se convierte en control. ¿Ok? Entonces, cuando en nosotros, estas dos energías, como ya hablamos, se, se ven como nuestro chakra sacro y nuestro chakra plexo solar, que también tienen ese mismo como arquetipo que hablamos recién de cómo la energía femenina se convierte en caos o en un sueño de que soy un artista pero no pinto nada, pero soy un artista en mi imaginación, ¿me entienden? Y en caos básicamente. Y la energía masculina se queda en control, en todo para mí, soy egoísta, ¿me entienden? Entonces, suceden estas cosas cuando nos quedamos en la marca de la bestia, o sea, como hablamos en el mito de Afrodita, cuando no crean a Cupido o el amor, ¿ok? O el deseo, ¿ok? Entonces, Lucifer es la caída femenina, es el chakra sacro cuando cae en el placer sexual como extenso, o sea, en el hedonismo más que nada, en los pecados,
Los pecados básicamente son como, sí, bueno, son la sombra de la energía em, femenina, ¿ok? Entonces, cuando el chakra sacro, cuando no logramos activar el chakra plexo solar y no activamos esta energía que, que activa al chakra sacro y solamente nos quedamos en el chakra sacro, con el chakra sacro abierto, sucede esto que hablamos del óvulo, donde se queda como una potencia creadora, pero no crea. Entonces se vuelve caos. Y este caos también son o sea, aquí en la materia se ve como los pecados. Y eso es Lucifer. Esta caída es Lucifer, ¿ok? Es el caos, son las tentaciones, es ahogarse en las aguas de las emociones, la copa. En, en, en simbología, eh, la copa normalmente, como ya dijimos, es la energía femenina y cuando se queda atrapada, la copa normalmente rebalsa, rebalsa en emoción y en agua y en todo, ¿ok? Pero bueno, entonces la idea es que la energía femenina, perdón, me dio sueño, la energía femenina cae en sombra y cae en caos y en autodestrucción y todo eso, ¿ok? Y eso es Lucifer, ¿ok? Eso básicamente es Lucifer, es haberse quedado atorado en el chakra sacro. Eso es Lucifer, ¿ok? Esa es como la descripción que yo daría sobre lo que es Lucifer. Que es cuando nosotros nos quedamos atorados en el chakra sacro, ¿ok? Como hablamos, mientras estábamos hablando sobre el mito de Afrodita y Ares, este mito, en este mito sobre cómo la energía femenina y la energía masculina caen y cómo en lo que se transforman. Hablamos sobre que Afrodita se convierte en hiperemocional o borderline o, crea el trastorno límite de la personalidad, TLP. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando creamos una sombra dentro de nosotros, esta sombra eh, se ve también como un trastorno. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros caemos en la sombra del plexo solar, caemos en la sombra del narcisismo, ¿ok? Se manifiesta como narcisismo. Cuando nosotros nos quedamos atorados en el chakra sacro, creamos TLP, trastorno límite de la personalidad, borderline, o sea, histeria y bipolaridad, ¿ok? Y otras cosas, por ejemplo, el trastorno, ese trastorno en el cual se te divide la personalidad, todo eso, ¿ok? Porque como hablamos, esta energía femenina es la energía que crea. Entonces cuando es caos, se expande mucho, 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 que se va como eh, se va fragmentando, esa es la palabra, se va fragmentando. Ok, entonces se va fragmentando, por lo cual también se ve como fragmentar el alma o fragmentar la personalidad, la mente, todo eso. Ok, entonces, cuando nos quedamos atrapados en la energía femenina, creamos histeria, que la histeria es básicamente como si tuviéramos los nervios como al mil así, como si siempre estuviéramos tensos, estresados,
nerviosos, como que han visto un ejemplo de esto sería lo que conocemos como Karens, ese como ese nuevo fenómeno que sucede en Estados Unidos, más en Estados Unidos. Entonces podemos ver que estas personas son como muy como nerviosas, tensas, todo eso. Eso es histeria, ¿ok? O sea, es como si el agua dentro de la copa se hubiese como electrificado y fuera como si fuera casi como si tuviera electricidad, básicamente. ¿Me entiendes? Eh, Creamos borderline, o sea, bipolaridad. O sea que nuestras emociones son como muy cambiantes y como que somos como el agua que estamos muy bien y luego estamos muy mal, y luego muy bien y luego muy mal, y luego muy bien y luego muy mal, y todo eso. También esto se conecta, bueno, esta es la polaridad, bipolaridad, la histeria y todo eso está conectado con el trastorno límite de personalidad y cómo es que somos como caos. La idea es que caemos en caos, ¿ok? Y eso se podría describir como básicamente, muy básico, el trastorno límite de personalidad como caos, como, em, como caos, ¿ok? O sea, es un caos emocional, entonces, como si el agua se hubiese vuelto turbia y muy movida y así, ¿ok? Turbia, básicamente. ¿Ok? Entonces, creamos estos trastornos, ¿ok? Porque la idea es que caemos en la sombra. Entonces, cuando caemos en esta sombra y creamos este como trastorno del límite de la personalidad y todo esto, eh, caemos en un arquetipo que es el arquetipo del artista fracasado, ¿ok? Que es el artista que no logra crear, ¿ok? Que se estanca, ¿ok? Entonces, mm, entonces, básicamente, cuando caemos en estos trastornos que son caos, que es la sombra de la energía masculina del chakra sacro, caemos también, o sea, la energía creativa que también se encuentra en el chakra sacro se vuelve también caos, ¿ok? O sea, toda la energía en ese chakra sacro, cuando no es activada por el plexo solar, se vuelve caos, ¿ok? Entonces, la energía creativa se vuelve en caos total y a veces se ve como em, arte hipersexualizado o como arte abstracto que no se entiende, que no funciona, que no tiene orden. Em, Se ve como mucho desorden, mucha procrastinación, eh, que bueno, arte absurdo, todo eso, ¿ok? Porque la idea es que el artista eh, no logra tener orden y no logra crear em, una obra maestra, sino que crea absurdismo, ¿me entiendes? Entonces, esta es la idea de cómo el óvulo, siguiendo con el ejemplo del óvulo, cómo es que el óvulo, que es la potencia creadora, cae en el sueño cuando no se une con el espermatozoide o la energía femenina, cuando cae y no crea y no se une con el hombre, este óvulo, em,
cae como en un sueño, o sea, cae como en una especie de sueño, por así decirlo, de que crea, quiere crear, como que tiene el sueño de crear, como que en algún momento voy a crear, en algún momento voy a crear una obra maestra. Por ejemplo, en algún momento va a llegar el príncipe azul a salvarme y todo esto, ¿me entiendes? Em, o como que cae en un sueño de que yo soy creador, yo creo, pero no crean, no crean, ¿ok? Y caen, caen en entropía. A esto se le llama entropía espiritual, ¿ok? Caen en entropía, en hipersexualidad, todo eso, ¿ok? Entonces, eh, entonces crean, empiezan a crear una espiritualidad. Siempre, normalmente, no siempre, pero normalmente la gente que cae en este arte luciférico cae también en, en una espiritualidad luciférica, ¿ok? Que básicamente la espiritualidad luciférica se basa en lo subjetivo, donde todo es subjetivo. Si tú creas que hay 20 arcángeles, hay 20 arcángeles. Yo creo que hay 5, pero bueno, si tú crees que hay 20, que sean 20. Eh, si creemos que la Tierra, no, a ver, si creemos que los reptilianos son buenos, vamos a creer que son buenos. Si creemos que esta persona em, tiene visiones de predicciones y todo eso, em, le vamos a creer porque así lo dice. O sea, yo no voy a cuestionar nada, yo no voy a juzgar, no voy a ocupar la lógica, es todo eso, ¿ok? Súper subjetivo, em, no existe el discernimiento, no hay coherencia en lo que dicen. La espiritualidad de ellos es totalmente abstracta, es absurda, está hecho en base, es como una espiritualidad que nunca se logró ordenar, ¿ok? Y es el tema de cómo, de también el tema de cómo el óvulo nunca se unió con el espermatozoide para crear, ¿ok? Entonces solamente es así como abstracto, muy abstracto. Y son estas personas que también dicen de que todo es uno, no hay que juzgar, no hay ni bueno ni malo, em, no hay polaridad, hay que ser todos buenos, todo eso, que como que parecieran que están en un sueño. Y es ese tema que hablamos sobre em, sobre cómo el óvulo cae como, o la energía femenina en sí, cae en este como tipo de sueño en el que cree que está creando, pero no crea nada. Es caos básicamente. Entonces crean, la idea es que crean una espiritualidad y se atrapan en ese mundo espiritual falso, porque es puramente entropía espiritual, y se crean todo ese mundo para, para poder escapar del mundo real, del mundo de la materia, porque para poder jugar aquí en la materia necesitamos el plexo solar o la energía femenina, la energía masculina. Em, la necesitamos sí o sí, porque este reino es el reino de la energía masculina. Y si no tenemos activada la energía masculina, no vamos a poder jugar este juego, o sea, no vamos a poder jugarlo bien, no vamos a poder hacer dinero, hacer un trabajo, un emprendimiento, hacer nuestra vida, no vamos a poder hacer eso.
Entonces, como estas personas se quedaron atorados en la energía femenina y no activan la energía masculina y están en guerra con ella, se crean todo este mundo espiritual para poder escapar y decir, yo estuve haciendo un viaje de no sé cuántas horas y que aquí y que allá, o que dicen de que eh, fui y fumé sapo y no saben lo que vi que todos somos uno y que no hay que juzgar y que tú estás bien y que yo estoy bien y que hacer prostituirse eso no está mal, eso está súper bien, que aquí, que allá, caen en un delirio, o sea, no obtienen discernimiento, que claro, si tú te conectas con mundos así espirituales súper abstractos y altos, de verdad, hay ciertas verdades que te dan, pero si tú no tienes el discernimiento, todas esas verdades se profanan. Y eso es lo que hacen ellos, profanan la información, porque no tienen el discernimiento, ¿ok? O no tienen como la conciencia para poder entender este concepto por completo, ¿ok? Entonces crean así esta ilusión o este escapismo espiritual, ¿ok? Entonces, em, voy a de- vamos a obviamente seguir profundizando en todos estos temas y voy a ir dando ejemplos eh, de personas luciféricas y todo eso, ¿ok? Entonces, pero por último quisiera hablar sobre la locura femenina, que se ve como la envidia en las mujeres, la envidia dentro de las mujeres, envidia por otras mujeres, que se vería como era la histérica, ¿ok? Entonces, básicamente es que uno de los, los pecados, hay unos pecados que es la envidia, la soberbia y la ira. Estas estos tres pecados son también como, o sea, bueno, estos son tres pecados que se encuentran dentro de la energía femenina, ¿ok? No los tienen, o sea, sí lo pueden tener los hombres, todos tenemos un chakra sacro, todos podemos caer en la sombra de la energía femenina, así como todos podemos caer en la sombra de la energía masculina, ¿ok? Depende mucho de la persona, claramente. Por ejemplo, hay hombres que son más de energía femenina que de energía masculina. Hay mujeres que son más de energía masculina que de energía femenina y viceversa. O sea, hay hombres que son más de energía masculina que de energía femenina, mujeres que son más de energía masculina que de energía femenina, viceversa. ¿Okay? Esto ya es más subjetivo. ¿Okay? Pero la idea es que dentro de la energía femenina y de la sombra femenina está la envidia, la ira y la avaricia, que esto tiene que ver con... Mira, la energía femenina siempre... eh, la energía femenina es una energía de comunidad, ¿ok? Entonces, cuando empecemos a dar ejemplos y todo eso, vamos a darnos cuenta que la energía femenina siempre es de comunidad. Por eso es el agua. Porque, por ejemplo, en el mar hay gotitas, que cada gotita es una conciencia, pero todos están en un mar inmenso, porque todos son uno y todos se conectan, ¿ok? Y es la comunidad, ¿ok? Lucifer en la caída femenina también tiene este sentido de comunidad, pero cuando caemos, o cuando caen en vida y todo eso, este sentido de comunidad se ve diferente, ¿me entienden? Se empieza a fragmentar, ¿ok? Porque empezamos ya a, por ejemplo, la envidia y todo eso,
es parte de lo que nosotros conocemos como la sociopatía femenina, no la sociopatía normal que nosotros conocemos. La sociopatía femenina es, está marcada por esta cosa, por esto de la envidia, ¿ok? De cómo es que estas mujeres odian a otras mujeres y se odian entre sí y crean comunidades para odiar a otras mujeres y hacen eso, ¿ok? Y es el tema de la envidia. Y esto se ve en el mito de Hera. Hera es histérica, ¿ok? En ciertos mitos. Pero básicamente en ciertos mitos Hera es como se convierte como en Hera la histérica o la histeria, ¿ok? Siguiendo. Básicamente, cuando la Hera en el mito, en los mitos griegos, en ciertos mitos griegos, Hera tiene celos o envidia de otras mujeres, de otras diosas, porque su esposo Zeus em, se, se mete con todas estas, se acuesta con todas estas otras diosas en vez de ella. Entonces ella les mete, o sea, ella envidia todo eso y tiene celos de todas las diosas y tiene celos de, de los hijos que tiene Zeus con otras diosas y todo eso. Y aquí se ve este tema de cómo la energía femenina también cae en histeria. Y la sombra más baja sería la sociopatía. ¿Ok? Pero bueno, hasta ahí llega el video. Vamos a seguir profundizando claramente en estos temas. Em, Vamos a ir profundizando en la sociopatía femenina y todo esto. Vamos a ir avanzándolo. Claramente vamos a hablar sobre el tema del borderline. Vamos a dar ejemplos. Voy a dar bastantes ejemplos em, para que vayamos entendiendo cómo se ve. ¿Ok? Para ir poniéndolo como en práctica un poco. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería. Espero que les haya gustado y que, bueno, sigan buscando y pongan en práctica. Les envío mucha luz y mucho amor. Y nos vemos. Bye.